antes que nada, agradecerles a todos por su desinteresada participación y espero que durante esta hora y media podamos eh, aprovechar la charla que nos convoca. La verdad que quien va a disertar hoy es una excelente colega, excelente persona y el tema, la verdad que nos apasiona y muy mucho. Así que, bueno, nuevamente agradecerles. Mi nombre es Tomás Amuchasti, yo soy médico internista, soy jefe de programa de gestión médica e informática en salud del Hospital Privado Universitario de Córdoba y hoy tengo el orgullo, el honor de presentar a una colega, a la doctora Guadalupe Caballero Escuti, con quien tuve la suerte de compartir allá por el año 2008 el inicio de nuestra residencia en medicina interna en el Hospital Privado. Luego los caminos nos separaron, ella continuó su formación en dermatología, ella es especialista en dermatología, y luego hizo su formación en Oregon, en la Universidad de Oregon, en informática, en salud, y allá por el 2015, bueno, el destino nuevamente nos juntó. En el 2015 ambos empezamos a formar parte del Departamento de Informática en Salud del hospital, y junto a ella estamos trabajando en innumerable cantidad de proyectos de desarrollo y de conocimiento. Ella hoy lidera la base de conocimiento de lo que es el proyecto de DRG, lo que es propiamente el servidor de terminología, que es el tema que hoy nos convoca, y el de sistema de soporte a la toma de decisiones clínicas. De vuelta, un gran honor, un gran orgullo darle el espacio ya para que comience con su charla, y les quería recordar que el chat lo dejaremos cerrado un momento, dejamos de todo modo el espacio para realizar preguntas que luego iremos contestando junto a Guadalupe al finalizar su charla. Bien. La charla de hoy, como vieron en la presentación y recibieron los correos, es acerca del servidor de terminología, un camino eficiente de la atención a la gestión. Sin más, Guadalupe. Bueno, muchas gracias, Tomás. Ante todo, agradecer a Tecnoimagen, al Hospital Privado, a Tomás, esta gran posibilidad de tener esta charla con ustedes en el día de hoy, de un tema que la verdad me apasiona y que espero poder transmitir interés adicional a aquellos que ya lo tienen y quizá despertar deseo de investigación en otras personas que es la primera vez que entran en contacto con este tema. Procedemos ahora a compartir pantalla para iniciar la presentación. Entiendo que ya está disponible, ya la deben estar viendo en pantalla. Este webinar acerca de lo que es servidor de terminología, un camino eficiente de la atención a la gestión, intentará abordar diferentes aspectos relacionados con la aplicación de esta herramienta en múltiples situaciones que se dan en el ámbito sanitario, ya sea desde el momento que entramos en contacto con el paciente, el momento del diagnóstico, tratamiento, seguimiento a ese paciente, al igual que los múltiples usos secundarios que se le pueden dar a esa información, desde datos de tipo, análisis de tipo administrativo, de facturación, de gestión, y sobre todo el uso inteligente de esta información para ser plasmado en tableros, que son altamente útiles al momento de la toma de decisiones en gestión hospitalaria y de las redes prestacionales, incluso también de lo que es el ámbito de la salud pública. Vamos a empezar entonces describiendo la agenda del encuentro. Vamos a hablar acerca de por qué son necesarios estos estándares terminológicos en salud, qué significan tanto estos estándares como el empleo de herramientas como ser el servidor de terminología. Describiremos las funciones, beneficios y aplicaciones del servidor de terminología, y finalmente daremos lugar a un espacio de preguntas y comentarios que seguramente nos enriquecerá a todos nosotros. Para ir introduciéndonos en el tema, me pareció interesante comentarles acerca de un evento histórico que marcó un antes y un después en los Estados Unidos
sobre el establecimiento de ciertos estándares. Aconteció en Baltimore en el invierno de 1904, fue un evento denominado el Gran Incendio de Baltimore, donde las llamas perduraron durante más de 30 horas, arrasando con todo lo que es el distrito comercial de Baltimore. Muchísimas compañías de bomberos arribaron solidariamente a la ciudad, de los condados vecinos, incluso Washington mandó una gran cantidad de bomberos, pero cuando estos bomberos arribaron a la ciudad, se encontraron indefensos porque sus propias mangueras contra incendio no tenían conexiones uniformes con los hidrantes locales. Es decir, a pesar de que no había escasez de agua, no había escasez de mangueras, no había escasez de hidrantes, no había escasez de recursos humanos, la ciudad continuó ardiendo durante más de 30 horas porque no existían esas conexiones uniformes entre estos elementos esenciales para combatir el incendio. Todo esto se tradujo en la destrucción material de más de 1.500 edificios completamente, 1.000 edificios quedaron destruidos, pérdidas de 35.000 puestos de trabajo. Todo esto se tradujo al momento del dólar de ese año, cerca de 100 millones de dólares, pero que si lo traducimos actualmente puede llegar a cerca de 4.000 millones de dólares, y también hubo pérdidas humanas. Es decir que tan solo no contar con esa conexión uniforme entre dos elementos básicos para combatir este incendio generó un caos notable que se recuerda hasta el día de hoy. Entonces, la Agencia Nacional contra los incendios en los Estados Unidos se puso a trabajar y creó este adaptador universal, uniforme, estándar, que se definió que debía ser utilizado a nivel de toda la nación, y así se pudo evitar incendios sucesivos. Este adaptador era compatible con cualquier tipo de hidrante y con cualquier tipo de manguera de incendios, de tal manera que vemos cómo es fundamental la existencia de estas conexiones críticas que permiten el intercambio, en este caso, de agua para apagar el incendio. Si hacemos una analogía con los sistemas hospitalarios actuales, podemos ver que los sistemas hospitalarios actuales pueden tener una gran cantidad de información, puede haber abundancia de información, pero muchas veces esa información que debe seguir al paciente para lograr una atención de calidad, una atención segura, muchas veces no sigue al paciente, no continúa el paciente a lo largo de su trayecto en el camino del cuidado de su salud, debido a que hay ausencia de estas conexiones críticas que pueden llegar a afectar la vida de nuestros pacientes. Tal es el significado del empleo de estos estándares. Y simplemente de manera una nota de color, me pareció muy interesante este artículo que encontré, ya datado de 1660, en donde las autoridades de Londres necesitaban hacer un relevamiento de todas las enfermedades que estaban prevalentes en ese momento. No obstante, cada hospital definía las enfermedades, las nombraba, muchas veces de manera variable. Entonces se decidió esta autoridad a confeccionar un listado de enfermedades como lo vemos actual en este momento, y se lo remitió a los hospitales. Es decir, confeccionó un listado de descripciones de vocabularios controlados. Y todos los hospitales pudieron ir remitiendo a esta autoridad central los casos que venían teniendo de esas enfermedades. Obviamente, a lo largo de la historia fueron modificándose notablemente y actualizándose estos listados de enfermedades que ya databan de ese momento, hasta llegar a los listados de enfermedades, vocabularios controlados actuales, como lo son SNOMED Internacional y la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero que incluso hasta el día de hoy continúan adaptándose, actualizándose y mejorando. Pero es divertido ver cómo incluso algunos de los conceptos que vemos en este listado desde ese momento, podemos encontrar la gota, podemos encontrar cáncer, podemos encontrar el resfrío común, podrían de alguna manera incluso ser mapeados a conceptos que actualmente disponemos en las clasificaciones que utilizamos a diario. Es decir, cómo se manifestó una necesidad de reporte y de análisis de información a través de la necesidad de estos vocabularios controlados. Ahora sí, nos gustaría, antes de empezar la parte un poco más descriptiva de esta reunión, invitarlos a esta votación, que es anónima, acerca del grado de familiaridad que ustedes pueden tener con estas terminologías clínicas. Una única opción es adecuada que se marque,
y tiene relación a cómo están ustedes familiarizados con estas terminologías, ya sea que las usen habitualmente en la institución o ámbito donde se desenvuelven, o bien son tan solo utilizados ocasionalmente si, por ejemplo, el ministerio les sugiere algún reporte, pero no es una práctica habitual. Se encuentran familiarizados con estas terminologías, las conocen, pero no realmente son utilizadas en su práctica habitual, y finalmente no tengo ningún tipo de conocimiento con respecto a esta terminología clínica. La votación es anónima, es interesante, así podemos conocer un poco la audiencia con la que nos estamos dirigiendo. Yo ya he votado, seguramente el doctor Tomás también lo ha hecho. Es bueno, a ver, cuanto más personas puedan votar, así nos da un poco más de panorama sobre todos los que estamos presentes discutiendo este tema. A medida que finalice la votación, la misma estará disponible para ver sus resultados. Muy interesante, vemos que el 48% de los votantes utilizan estas terminologías en su práctica clínica, un 14% solamente lo utilizan en ciertas situaciones, un 31% las conocen pero no han encontrado el momento o la situación en las cuales aplicarla a la práctica clínica, y finalmente un 7% de los pacientes no tienen conocimiento clínico de esas terminologías. En este caso, lo que nos va a interesar es, por un lado, aquellos que tienen conocimiento de estas terminologías, poder profundizarles el conocimiento e incluso después en las discusiones de preguntas y comentarios nos pueden enriquecer muchísimo su experiencia con respecto a este tema, y por otro lado, aquellos que no tienen tanto conocimiento, quizá despertarles el interés para ir a investigar un poco más el tema y descubrir cómo lo pueden aplicar en su vida diaria. Continuaremos ahora sí con la próxima diapositiva. Y vamos a empezar a hablar de algunas situaciones particulares que nos demandan el empleo de estas terminologías en el ámbito sanitario. No podemos dejar de hablar claramente de las características de nuestro lenguaje. Hay características propias que hacen que, debido a la gran cantidad de información que tenemos, la afluencia del lenguaje, la gran cantidad de términos que compone nuestro lenguaje, hagan que en ocasiones existen ciertos términos ambiguos. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la faringitis, y si nosotros no conocemos el contexto en el cual esa faringitis está siendo descrita, claramente algunos pueden pensar en una faringitis aguda, si uno la denomina de esa manera, pero si uno dice angina simplemente y no dice faringitis, al decir angina no necesariamente estamos hablando de una faringitis roja. Algunas personas pueden estar hablando de una angina de pecho, por ejemplo. Entonces, si no describimos adecuadamente la angina, puede ser uno u otra entidad, y por ende nos lleva a ambigüedad. También ambigüedad pueden traer ciertos acrónimos que no necesariamente son universales y utilizados por todos los médicos y en todas las instituciones. Un ejemplo puede ser IRA. Para algunos médicos, IRA puede ser infección respiratoria alta. Para otros médicos pueden ser insuficiencia respiratoria alta. Para otros pueden ser insuficiencia renal aguda, o incluso puede ser ira, enojo. Claramente, si uno lo ve descrito dentro de un contexto, dentro de una evolución de la historia clínica, esto nos puede orientar realmente a cuál es el significado que tiene ese acrónimo. Pero muchas veces, si uno lo envía esa información y no lo acompaña adecuadamente de un contexto, su sentido se puede perder. Y si ese sentido es que le llegue a alguien que debe tratar o hacerse cargo de ese paciente, claramente estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros pacientes. Y por último, describir notablemente, sobre todo en lo que es la medicina, la alta especialización de términos. Sabemos que podemos hablar de diabetes, pero a su vez, ¿qué tipo de diabetes? Diabetes gestacional, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. A su vez, cada una de esas diabetes pueden tener o no complicaciones, y qué tipo de complicaciones, es decir, diabetes con retinopatía, diabetes mellitus con nefropatía, diabetes mellitus con neuropatía. De tal manera que existe una gran granularidad en los términos clínicos, y que muchas veces con el tiempo se va incrementando por las modificaciones en las clasificaciones y, por ejemplo, por la identificación de nuevos marcadores. Además de estas características muy particulares que pueden llevar a ambigüedad y confusión del lenguaje, por otro lado tenemos la gran cantidad de situaciones en que la información puede ser compartida en lo que es el ámbito sanitario. Solo manera
de ilustración, consigné este gráfico donde tenemos una institución hospitalaria que puede entrar en contacto con personal sanitario, tanto propio como externo, a los cuales debe disponibilizar datos demográficos, clínicos, resultados de estudio, y a su vez el personal asistencial ingresar en los sistemas de historia clínica, por ejemplo, todos los datos recabados durante el encuentro con el paciente. Por otro lado, y en una gran necesidad de empoderar al paciente y hacerlo partícipe activo de su salud, por establecer una comunicación mediante un portal seguro. Pero no solamente una comunicación unidireccional del prestador al paciente, sino también claramente el paciente puede conectarse con la institución hospitalaria mediante mensajería o bien monitoreo, es decir, puede desear remitir información acerca de su monitoreo en su domicilio, de la tensión arterial o de la glucemia, a manera de ejemplo. No podemos dejar de destacar la relación de las instituciones con sistemas de tipo efectores, tales como laboratorio, imágenes, patología, quienes reciben datos propios de los pacientes de tipo demográfico y clínico y remiten, por ejemplo, la histometría electrónica o los sistemas de resultados de estudio, los resultados propios de esos análisis. Por otra instancia, a nivel hospitalario podemos entrar en contacto con agentes externos, ya sea el servicio de emergencia, las aseguradoras, incluso la salud pública, donde nos pueden demandar reportes referidos a inmunizaciones, reportes de laboratorio, enfermedades reportables, mucho de lo cual se hizo evidente durante la pandemia de COVID, donde había que consignar las inmunizaciones, las características de esas inmunizaciones, los medicamentos empleados y las estadísticas referidas al COVID y a su severidad. Y por último, no podemos no mencionar la gran importancia de todo lo que es la interacción con farmacia, tanto farmacia interna como farmacia externa, con intercambio ida y vuelta referido a datos medicamentosos. Y finalmente, más allá de la gran cantidad de situaciones de intercambio de información, más allá de las características propias del lenguaje, claramente, y es algo que hemos visto aquellos que llevamos cierta cantidad de tiempo en la medicina, es cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la atención clínica. Y esos cambios en la atención clínica se traducen en cambios en la necesidad de datos que necesitamos disponibilizar para poder ser analizados y aplicados. Inicialmente, clásicamente, el clínico se basaba en su experiencia propia individual y por lo tanto tenía, la verdad, pocos requerimientos de datos. Posteriormente pasamos a una era que es la de la medicina predictiva, en donde tenemos ya un mayor acceso a conocimiento de otros clínicos. La experiencia de otros clínicos nos puede ayudar a identificar ciertos factores de riesgo de nuestros pacientes y así prevenir o diagnosticar enfermedades. Por otro lado, y un salto enorme en la atención clínica es la aplicación de la medicina basada en la evidencia, donde se establecieron gold standard de tratamiento, establecimiento de guías clínicas basadas en la evidencia, todo lo cual demandó un salto enorme en el nivel de datos que debían ser recolectados y analizados. Y finalmente ya estamos en lo que estamos hablando en este momento de lo que es la medicina personalizada, la medicina de precisión, que busca, con todo lo que es la genómica, la proteómica, los biomarcadores, identificar tratamientos óptimos para un paciente en particular. Todo esto claramente requiere altos niveles de recolección de datos, datos que mantengan su integridad y su estructura, y análisis de esos datos para soportar procesos automatizados y soporte de toma de decisiones. Asimismo, muchas veces esos análisis de datos no pueden ser llevados a cabo con técnicas habituales y requieren analítica típica de Big Data, que se ve muy favorecida cuando administramos datos de tipo estructurado. Entonces, todos estos que hemos visto, toda esta gran cantidad de demanda de datos, datos que deben ser intercambiados y datos que deben ser unívocos, inequívocos y no generar confusión, han establecido la necesidad de pactar ciertos estándares referidos a los datos que debemos aplicar para asegurar una buena práctica. Hay múltiples tipos de estándares referidos a datos, en este caso mencionamos los 4 principales, como ser de contenido, la terminología, que son los que vamos a centrarnos en el webinar de hoy,
necesidad de estándares relacionados a la privacidad y a la seguridad, y estándares relacionados al intercambio y transporte de los datos. Simplemente para mencionar algunas características, vemos que los referidos a contenido hablan de cómo debe ser estructurado ese mensaje y ese documento al momento del intercambio. Son como, quizá lo han escuchado hablar, los CDA o HL7, el estándar HL7. También tenemos estándares del formato y los métodos de intercambio, de transporte, como puede ser el DICOM a nivel de las imágenes. Por otro lado, tenemos estándares muy esenciales de privacidad y seguridad garantizados a nivel por ley, no solo a través de recomendaciones de agencias internacionales, como lo puede ser Joint Commission, sino claramente cada uno se debe adaptar a la legislación vigente en esa nación, en esa localidad. En caso de Argentina, claramente tenemos la ley de habeas data y de privacidad y de seguridad con respecto a los datos, lo cual es fundamental. Terminando en lo que nos vamos a adentrar, los estándares terminológicos. ¿Qué son estos estándares terminológicos? Son aquellos que permiten definir conceptos inequívocos y sin ningún tipo de ambigüedad. Que ese concepto se encuentra mapeado a estándares internacionales y no puede ser otra cosa que no sea ese concepto. Y ese concepto, con ese determinado código, va a ser reconocido en todo el mundo, independientemente del lenguaje coloquial que se emplee en ese determinado sitio. Este gráfico lo coloqué un poco para hacer una comparación o una analogía con lo que hablábamos en relación en Baltimore. Vemos que tenemos diferentes sistemas de información en salud, los cuales quieren compartir datos entre sí, pero al momento de esta compartida de datos existen conexiones críticas, las cuales son análogas a esos hilos, conectores uniformes, estandarizados, que unían las mangueras contra incendio y los hidrantes. Es decir, que si no disponemos de estas conexiones críticas, este intercambio de datos o no será posible, o no van a ser confiables los datos que nos lleguen porque no sabemos y van a estar íntegros, y si el mensaje que deseó el emisor es el mensaje que entendió, que comprendió, que le llegó al receptor. Estas conexiones críticas para el mantenimiento del significado, del sentido del mensaje, van a estar a cargo de los estándares terminológicos. Al aplicar estos estándares terminológicos en concordancia con la interrelación de todos estos sistemas de salud, es lo que nos va a permitir lograr una intención de eficacia, garantizar la seguridad y la calidad en la atención. Ahora sí, pasando al momento de lo que es la definición de estos estándares terminológicos y del servidor de terminología, podemos hablar de estándares terminológicos como aquellos que abordan un requisito que es fundamental en la comunicación efectiva, que es la capacidad de representar conceptos de manera inequívoca, unívoca, entre emisor y receptor de la información, de tal manera que el mensaje no se pierda en esa transmisión y que el receptor entienda el significado que quiso dar el emisor y no genere confusión o ambigüedad. Van a estar constituidos estos estándares terminológicos por estos vocabularios estructurados, terminologías, conjuntos de códigos y clasificaciones que van a permitir representar conceptos clínicos en el ámbito de la salud. Todos estos términos estructurados van a permitir organizar la información y que el significado del mensaje se mantenga durante el intercambio, mediante la utilización de métodos que son computables y consistentes, asegurando también la integridad de la información. Y nos podemos preguntar, bueno, existen estos estándares terminológicos, estas terminologías clínicas, pero ¿en qué momento lo podemos aplicar? ¿Hay una única situación clínica en la que podemos aplicar o hay múltiples situaciones que se pueden dar dentro del sistema de salud y que son útiles? Claramente es así, y muchas veces no todos los estándares son aplicables para todas las situaciones, sino es bueno identificar y conocer cada uno de los estándares, así los aplicamos correctamente según el objetivo que queremos lograr. En este caso, podemos utilizar las terminologías clínicas
para la captura de datos clínicos estructurados y codificados en el punto de cuidado, es decir, cuando yo estoy presente en el consultorio frente al paciente o al lado de la cama del paciente, o bien el caso, por ejemplo, de visitas domiciliares en el punto de cuidado del paciente. Por otro lado, claramente son muy útiles, como vimos, a manera de estas conexiones críticas que permiten el intercambio entre los diferentes módulos o soluciones del sistema, así entre historia clínica y los sistemas de soporte a la toma de decisiones, o entre historia clínica y los sistemas de prescripción, entre historia clínica y, por ejemplo, los resultados de laboratorio procedentes del DIS. Y por último, pero no menos importante, es decir, algo que está muy en boga y interesa mucho, especialmente a los directores, a los gestores, es la posibilidad de que toda esta información que fue recabada en estos sistemas, al estar estructurada, al estar codificada, puede ser reutilizada, por ejemplo, para tableros de BI, para el cálculo de los RG, para estimar los diagnósticos más frecuentes que veo en mi institución, determinar el case mix, es decir, la mezcla de casos que tengo en mi institución, para poder identificar casos de sobreconsumo, comparar el rendimiento entre diferentes servicios, entre diferentes equipos de salud, todo lo cual es posible porque esa información puede ser reutilizada porque está codificada. En esta diapositiva ya nos vamos adentrando en los diferentes tipos de terminologías clínicas y cómo cada una de ellas se puede adaptar o puede tener una relación con un determinado propósito en particular. Tenemos así las nomenclaturas clínicas, un ejemplo es SNOMED-CT, seguramente muchos de ustedes la han escuchado nombrar. Es muy empleada para el momento de cuidado clínico directo. Es tan vasta, es tan granular y tan específica que permite prácticamente codificar cualquier situación que se puede dar cuando yo esté frente al paciente, al igual que referido a los procedimientos que les puedo efectuar durante mi contacto con el paciente. Incluye cientos de miles de conceptos que cubren todos los dominios de la salud y que se encuentran íntimamente relacionados mediante relaciones jerárquicas y no jerárquicas, haciendo esta malla de conceptos extremadamente vasta. Luego tenemos las clasificaciones, como es la clasificación internacional de enfermedades, donde ya hay más bien categorías grandes que agrupan estos conceptos, es decir, en un mismo código de CIE-10 puede incluir más de una entidad que a niveles no puede estar separadas. Incluyen más de cientos de miles de conceptos que cubren casos específicos, por ejemplo, para facturación, para reembolso, para reportes de mortalidad. Es típicamente empleado para análisis secundarios de los datos, como vimos, epidemiológicos, administrativos, etc. Y es por lo que habitualmente estas clasificaciones suelen darse el nombre de vocabularios de salida. Y por último, pero no menos importante, los grupos relacionados por diagnóstico, en sus diferentes variantes, que son muy empleados para la gestión del sistema de salud y en muchos países a manera de reembolso tras las internaciones hospitalarias. Incluyen cientos de grupos y muchas veces pueden adaptarse a ciertos requerimientos nacionales, como ser, por ejemplo, los DRG a nivel de Australia. Esta diapositiva menciona algunos ejemplos de terminologías disponibles en la actualidad y cómo cada una de ellas se asocia a una determinada casuística o caso de uso. No obstante, una de las ventajas o funcionalidades que suelen proveer los servidores terminológicos es la posibilidad de hacer un mapeo entre estos vocabularios clínicos. ¿Qué significa hacer un mapeo? Es establecer una equivalencia entre un concepto, un identificador de SNOMED, por ejemplo, con el identificador correspondiente de CIE-10. No necesariamente esto es posible en todos los casos y para todos los conceptos, pero siempre cuando sea posible es muy valioso hacerlo. Ya hay disponibles, por ejemplo, a nivel de SNOMED-CT, una conexión de un trabajo conjunto que se hizo con la Organización Mundial de la Salud, donde la mayor parte de los trastornos en SNOMED se encuentran mapeados a CIE-10. El mapeo de los procedimientos en SNOMED
con los procedimientos en CIE-10 o CIE-10 lleva un poco más de tiempo, es un poco más complicado, y nosotros en el hospital privado, por suerte, tuvimos el honor de participar con miembros de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos en un trabajo conjunto de lograr efectuar esos mapeos que ayudan muchísimo a los codificadores que hacen este trabajo. Simplemente a manera de ejemplo, podemos ver que SNOMED-CT preferentemente se emplea para la descripción de lo granular aconteció en el encuentro con el paciente, se pueden emplear para los CDS con identificación de alertas de alergia y de interacción droga-droga, la tabla maestra y los sistemas de prescripción electrónica. Habitualmente usado como un vocabulario de referencia que se mapea al resto de los vocabularios cuando esto es posible. CIE-10, como vimos, es más bien una analítica, una reportería de tipo administrativa, de facturación epidemiológica, y es fundamental su empleo si deseamos calcular los DRG para los episodios de internación hospitalaria. A nivel de NANDA es otra terminología que refiere diagnóstico de objetivos de intervenciones propios de enfermería. Es muy utilizada a las enfermeras durante su proceso de atención de enfermería, donde valora al paciente y posteriormente, en función a esa valoración, establecen un diagnóstico y objetivos necesarios para cumplimentar con esos diagnósticos. Y por última manera de ejemplo tenemos LOINC, que es otra clasificación muy empleada para codificar estudios de laboratorio de manera bastante granular, muy específica, codificación de imágenes y también de algunas entidades clínicas, aunque no todas. Es decir, es fundamental que conozcamos los principales casos de uso para aplicar estas terminologías, para que cuando nosotros las debamos utilizar en la práctica clínica sepamos cuál utilizar según el caso particular. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco de cómo está organizado SNOMED y cómo está organizado la clasificación internacional de enfermedades, que son las dos terminologías y clasificaciones más frecuentemente empleadas a nivel internacional. A manera de destacar, SNOMED-CT es mantenida y actualizada por SNOMED Internacional, y Argentina desde 2018 es un país miembro de SNOMED Internacional, lo que permite que el uso gratuito de esta nomenclatura en todo el territorio nacional. ¿Cómo está constituido SNOMED? Tenemos múltiples conceptos, los cuales se encuentran dentro de esta gran matriz o malla de conceptos, gracias a la presencia de relaciones entre sí de tipo jerárquico y no jerárquico. Tenemos jerarquías mayores, como podemos ver que los conceptos se encuentran agrupados en función a estructura corporal, un hallazgo clínico, un evento, un organismo, un procedimiento, un objeto físico, etc. Dentro de estas grandes jerarquías tenemos a su vez diferentes conceptos que se van relacionando unos con otros de manera jerárquica. Esto hace que un concepto dentro de SNOMED pueda tener uno o más padres y pueda o no tener uno o más hijos relacionados entre sí. Asimismo tenemos otro tipo de relaciones y relaciones de tipo atributo, como vemos en este ejemplo. Podemos tener un concepto en SNOMED que sea artropatía y otro concepto en SNOMED que sea hallazgo articular, y los vamos a relacionar con una relación que se denomina S1. Entonces, estos dos conceptos en SNOMED no se encuentran aislados, sino que SNOMED los relaciona mediante esta relación que se llama S1. Asimismo, también puede relacionar conceptos asignándoles atributos. Tenemos así un concepto que se llama apendicitis, otro concepto que se llama inflamación, y los relacionamos con este atributo de morfología asociada. Es decir, que apendicitis tiene como morfología asociada claramente una inflamación. Por otro lado, tenemos ya cómo identificar los conceptos clínicos dentro de SNOMED. Cada uno de ellos tendrá un identificador numérico que es unívoco, es único en SNOMED, y que se asocia a ese concepto. Y a su vez ese concepto puede ser asociado a descripciones, que es la forma que uno lee y que uno escribe ese concepto, esa idea, muchos de los cuales pueden ser sinónimos y por ende asociados a un único identificador dentro de SNOMED. Lo fundamental es saber que cada uno de estos conceptos entonces
tiene un identificador numérico, y al tener ese identificador numérico, claramente es agregable esa información, computable y analizable. Este es simplemente un ejemplo, es el caso del infarto agudo de miocardio. Vemos que en SNOMED tiene un codificador único, que es el identificador de concepto. A su vez tiene descripciones múltiples, una de las cuales es la llamada descripción completa y preferida, que en este caso infarto de miocardio, entre paréntesis, trastorno, pero también da válidos otros sinónimos que son considerados aceptables, como ser infarto de miocardio, cardíaco, ataque al corazón, infarto miocárdico e IM. Es decir, todos estos sinónimos son diferentes descripciones, pero todas ellas se encuentran asociados a un único identificador de concepto porque significan lo mismo. Ahora, en contraste, vamos a ver cómo está organizada la clasificación internacional de enfermedades. Esta clasificación internacional de enfermedades, en su versión 10, llamada CM para los diagnósticos y PCS para los procedimientos, se encuentran agrupadas en grandes categorías amplias, las cuales contienen diferentes conceptos relacionados entre sí mediante características previamente establecidas. Este es otro ejemplo de infarto agudo de miocardio. Vemos que CIE-10 tiene organizado en grandes capítulos, en este caso se trata del capítulo 9, de enfermedades del aparato circulatorio, que va desde I00 a I99. Dentro de ellos tenemos las enfermedades isquémicas cardíacas y dentro de esto la categoría de infarto agudo de miocardio. A su vez hay también subcategorías, como en este caso el infarto agudo de miocardio con elevación del ST que afecta a la arteria principal izquierda o bien que afecta a la coronaria descendente anterior. Vemos así que los códigos correspondientes serían I21.01 e I21.02. Estos son los códigos definitivos que son empleados en los mapeos y, por ejemplo, son empleados también en DRG. ¿Cuál sería la gran diferencia entre esto y lo que vimos recién? Vemos que en SNOMED, primero, la cantidad de conceptos es muchísimo mayor. Hay relaciones no solo jerárquicas, vemos que esta es una jerarquía claramente estricta, muy fija. En cambio, en SNOMED, más allá de las jerarquías, tenemos otro tipo de relaciones no jerárquicas de atributos que le dan mucho mayor riqueza a SNOMED, una mucha mayor granularidad y especificidad para el punto de cuidado. Y si bien hasta ahora estuve marcando las diferentes razones por las cuales nos hacen necesarios que utilicemos estándares terminológicos en el ámbito clínico, me pareció importante incluir esta diapositiva porque nos pone manifiesto cómo, si todos nosotros empezamos a utilizar esta terminología clínica en el registro clínico, todo esto va a ir engrosando el conocimiento clínico, va mejorando la medicina basada en la evidencia y va a hacer que esta medicina basada en la evidencia la podamos aplicar en pacientes futuros. Es decir, que el registro clínico estructurado utilizando terminologías clínicas no solamente va a beneficiar a ese paciente que yo tengo al frente, sino a pacientes futuros. ¿Por qué? Porque yo tengo el encuentro con el paciente, ingreso los datos estructurados, pueden ser utilizados para bases clínicas e investigación, lo que genera conocimiento médico. Este conocimiento médico se puede aplicar a guías clínicas que claramente son el sustrato de los sistemas de apoyos clínicos a la toma de decisiones. En una próxima consulta yo me enfrento con el paciente, se activa al momento, por ejemplo, de la prescripción estos sistemas de apoyo a la decisión a la toma clínica y me permite brindarle a ese paciente que tengo al frente una atención más segura y de calidad. Por ende, nuestras acciones de registro clínico estructurado impactan, por un lado, al paciente que tengo al frente, a pacientes futuros y también a salud poblacional, porque generan datos que posteriormente serán utilizados por salud pública. Este es el gran impacto que tiene el conocimiento clínico y esta generación continua de conocimiento clínico es lo que permite que el sistema de salud vaya aprendiendo de sí mismo y optimizando cada vez más el nivel de atención que brindamos a nuestros pacientes. Ahora sí, si bien estuve destacando en varias diapositivas y realmente cosas que creo de los beneficios notables que tienen estas estructuras terminológicas, claramente es imposible que le pidamos al médico que se aprenda de memoria todos esos códigos. Ya vimos que SNOMED tiene cientos de miles, Clasificación Internacional de Enfermedades tiene decenas de miles de conceptos, es imposible saberlos a todos. Es decir, no podemos pretender que el médico tenga en su cabeza esas codificaciones.
Existen algunas instituciones que toman la información del médico escrita con su lenguaje habitual y se toma el trabajo de revisar cada uno de los diagnósticos, cada uno de los procedimientos y los codifica de manera manual. En mi opinión, eso genera una notable pérdida de tiempo porque es una duplicación de tareas y hay un personal humano muy valioso que podría estar desempeñando otra tarea, pero tiene que estar ocupado en ese momento para hacer este mapeo manual. Asimismo, claramente, cuando se efectúa el mapeo manual, eso depende mucho del codificador y de lo avesado que sea en esa clasificación en particular. Mientras que ante esta situación surge la necesidad de la implementación de un servidor de terminología. ¿Qué es este servidor de terminología? Es un sistema que contiene recursos terminológicos, que ya los vamos a ver más adelante, y que los provee y los distribuye para ser empleados por otros módulos. ¿Cuáles son esos módulos? Esos módulos son múltiples, desde registro en la historia clínica, a registro de gestión de procedimientos, como vimos en la reportería de diagnósticos, procedimientos, medicamentos, al portal de pacientes, utilización mediante tableros de BI de gestión hospitalaria, reportería y analítica, cómo sustratos los CDS y claramente en el ciclo cerrado de la medicación, gracias a la posibilidad de codificar de manera estructurada y efectuar una descomposición de los medicamentos utilizando SNOMED-CT. Además, algo a destacar que me parece fundamental, una de las razones por las que los médicos o el personal sanitario pueden poner cierto freno al empleo de estos estándares terminológicos es que sienten que son descripciones muy fijas que no necesariamente se adaptan a la forma que uno habla continuamente y no corresponden a un lenguaje coloquial ni amigable. El servidor de terminología subsana esa problemática al brindar la posibilidad de registrar clínicamente empleando un lenguaje de interfaz amigable que le es favorable al médico, de tipo coloquial, símil o natural, pero que por detrás automáticamente ese lenguaje de interfaz se encuentra mapeado a los estándares internacionales. Ese mapeo es automático y completamente transparente al médico, no requiriendo ni que el médico codifique los diagnósticos que está ingresando, ni que posteriormente en una manera sucesiva o diferida venga un codificador y manualmente lo haga. Entonces, tiene múltiples ventajas de, por un lado, satisfacer la necesidad de expresividad y del lenguaje amigable del médico, como por otro lado, satisfacer la aplicación en múltiples módulos empleados en la atención hospitalaria. Esta diapositiva simplemente a manera de ejemplo de cómo un paciente puede consultar con un infarto agudo del miocardio, el médico ingresa y llama al sistema, el servidor de terminología que tiene este lenguaje de interfaz lo reconoce y sugiere sinónimos válidos y preferidos, y automáticamente por detrás lo va a mapear un lenguaje de referencia como ser SNOMED, en este caso infarto agudo del miocardio con su ID identificatorio particular, y también un vocabulario de salida. Estos mapeos son automáticos y no requieren ningún paso por parte del equipo sanitario. Esta diapositiva simplemente busca mostrar cómo interactúa el servidor de terminología con un módulo consumidor, en este caso la historia clínica. Vemos el servidor terminológico donde está mantenido y actualizado de manera permanente por un equipo de codificadores clínicos multidisciplinarios, en el caso del hospital privado y de TIPS. Estos recursos terminológicos que provee el servidor de terminología incluye, como vimos, esta matriz de conceptos altamente relacionados entre sí con relaciones jerárquicas y no jerárquicas, cada uno de estos conceptos con un identificador único y múltiples sinónimos, y el mapeo a diversos estándares terminológicos. Asimismo, permite también la generación de catálogos, en donde podemos agrupar varios catálogos relacionados entre sí por una determinada característica. Por ejemplo, se pueden confeccionar catálogos referidos a las alergias. Si yo quiero ver cuáles son todas las alergias que tengo dentro del servidor de terminología, se puede confeccionar ese catálogo y lo puedo auditar. Ese servidor de terminología se integra con la historia clínica, entonces el médico puede ingresar un dato buscando determinado concepto, se hace la integración y la devolución de la información, en donde el médico va a visualizar en su pantalla esa
vocabulario de interfaz con las diferentes sugerencias, va a seleccionar y va a registrar alguno de esos términos y por detrás va a quedar mapeado automáticamente a estas terminologías de referencia y de salida. Simplemente este gráfico es bastante similar al anterior, pero simplemente para demostrar que pueden darse dos situaciones, dos médicos diferentes, en dos consultorios diferentes, donde ven ambos pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, pero uno ingresa en el sistema para buscar el término NAC y otro ingresa en neumonía. Ambos son reconocidos por el servidor de terminología y devuelve la información de que se trata de términos válidos, pero siempre sugiere a un preferido para mejorar la calidad de la documentación. Tenemos así esto de gran utilidad para bases de conocimiento, para sistemas de soporte a la toma de decisiones, para la historia clínica escalable y para bioestadística. Ya pasando a lo que son las funcionalidades del servidor de terminología, simplemente comentar que estas pueden ser múltiples, algunas ya las hemos ido mencionando, como ser la identificación de dominios, podemos identificar dominios dentro del servidor de problemas, procedimientos, fármacos, estudios de laboratorio, y dentro de cada uno de ellos agrupar los conceptos referidos a esos dominios, el establecimiento de sinonimias, preferidas, válidas y no válidas, y también sinónimos que pueden ser no válidos debido a ambigüedad, como vimos en los casos de faringitis referida como angina, o el caso del lupus que vamos a ver a continuación. El establecimiento de las relaciones y las posibilidades de refinamiento, como vimos, uno puede refinar un procedimiento que sea reemplazo total de cadera derecha, refinarlo a reemplazo total de cadera derecha cementada. En este caso puede ser un refinamiento obligatorio porque no necesariamente hay que especificar que cementa ese reemplazo. En otros casos, ese refinamiento sí será obligatorio porque no podemos permitir que el médico codifique simplemente la palabra diabetes porque puede generar mucha confusión. ¿Qué tipo de diabetes estamos hablando? ¿Estamos hablando de una diabetes insípida, una diabetes gestacional, una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, complicado? No, entonces claramente esos términos que son muy generales van a requerir una especialización, un refinamiento que puede llegar a ser obligatorio para no generar confusiones y errores al momento de intercambiar la información. Tenemos los mapeos que ya mencionamos, la auditoría constante del servidor de terminología por parte del equipo de codificadores, en donde va creciendo diariamente el servidor de terminología, ya sea a partir de las actualizaciones de las clasificaciones, modificación, aparición de nuevos códigos, o en claro tipo del COVID. Antes obviamente no existía ningún código, ningún concepto de COVID. Apenas surgió, la OMS tuvo que generar códigos de urgencia para poder codificar tanto las infecciones por COVID como las sospechas de infecciones por COVID y sus múltiples complicaciones. Y esto requiere un trabajo por parte de este equipo de codificadores que a destacar es multidisciplinario. Simplemente ahora vamos a mostrar algunas capturas de nuestro servidor de terminología que utilizamos en el hospital privado, donde uno puede ingresar una sigla, porque es muy largo escribir infarto agudo de miocardio, simplemente escribimos IAM, el servidor lo reconoce, dice que es válido, no obstante nos sugiere infarto agudo de miocardio como preferido, porque así se mejora la calidad de atención. Asimismo nos informa que existen otros términos dentro del servidor de terminología que son mucho más refinados y si nosotros deseamos podemos refinarlo de esta manera. Nos informa que hay infarto agudo de miocardio con elevación del ST de cara anterior, de cara inferior, anteroseptal o sin elevación del ST. Otros ejemplos son, por ejemplo, CBC o TRALI. En el caso del CBC no es válida esa abreviatura ya que no es reconocida a nivel internacional, pero sí el servidor ya la tiene relacionada carcinoma vasocelular, entonces podemos codificar como preferido carcinoma vasocelular y siempre nos asocia o nos muestra posibilidades de términos más refinados en cuanto a sus variantes clínicas o patológicas, tales como el vasocelular malfeiforme, el nodular, de Pincus, etc. En el caso del TRALI, como es una abreviatura reconocida a nivel internacional, es válido, pero también nos va a sugerir la definición completa como preferida. Reconocer errores ortográficos, como vemos en este caso Mallory Weiss y Latin, en este caso nos dice que no fue reconocido, pero sí nos dice, quizá quisiste decir síndrome de Mallory Weiss, o en el caso claramente un error ortográfico como hacer diabetes con B corta, que reconoce las diabetes y nos trae las diferentes opciones.
También reconoce prefijos, como en este caso neumo, nos trae todas las opciones que pueden referir a neumo, nos informa que no es reconocido porque no existe un término neumo, pero sí hay términos que comienzan con el prefijo neumo, tales como neumonía, neumopatía o neumotórax. Estos son los términos antiguos que habíamos mencionado, como es el caso de angina o lupus. Posiblemente si uno dice lupus, muchos de nosotros pensemos en lupus eritematoso sistémico, pero yo siendo dermatóloga también puedo pensar en lupus vulgar o lupus pernio, que son variantes de tuberculosis cutánea o sarcoidosis cutánea. Por lo tanto, el término lupus es ambiguo, puede llevar a confusión y por ende no es válido, pero sí el servidor te sugiere diferentes opciones, entre las cuales probablemente se encuentra el término que deseamos ingresar. De manera similar a los diagnósticos, podemos encontrar reconocimiento de procedimientos, de siglas, como son la cineangiocoronariografía, o variantes de tipo jerárquico de la artroscopía de rodilla. Esta diapositiva muestra cómo el sistema de codificación interviene un grupo de codificadores multidisciplinarios en donde hay un notable feedback, no solo de manera automática con las clasificaciones periódicas de SNOMED o de CIE-10, sino también con los clientes. Quizá un cliente desea que se incorpore un determinado término en el servidor de terminología, eso se toma según la prioridad correspondiente, se evalúa ese término, ya corresponde a algún concepto que existe dentro del servidor, y si ese concepto existe en el servidor, corresponde a un sinónimo válido o no válido, lo podemos agregar, o bien si se trata de un concepto nuevo que no existe en el servidor, se evalúa si corresponde agregarlo, se evalúa en qué dominio, si se trata de un problema o de un procedimiento, se efectúan los mapeos correspondientes, SNOMED, CIE-10, etc. Se efectúa la auditoría y finalmente se implementa. Esto genera este feedback entre codificadores y clientes, creo que es muy enriquecedor porque también nos permite mencionar algunas dudas que pueden tener. Es como que a veces nos pidan, quiero que esté el término apendicectomía como diagnóstico porque yo lo pongo como motivo de consulta, pero es importante aclarar que apendicectomía es un procedimiento, entonces por eso no se va a poder incorporar como diagnóstico. Si el diagnóstico que se debe utilizar en la historia clínica es apendicitis aguda o apendicitis flegmonosa, apendicitis perforada según corresponda, y si el procedimiento es apendicectomía. Es por eso que no es algo automático, sino que cada solicitud de término se analiza y se evalúa en función a estándares internacionales. Y por último es importante destacar cuáles son los beneficios y las aplicaciones del servidor de terminología. Hay múltiples beneficios, algunos ya los hemos ido mencionando. En este caso nosotros los agrupamos a nivel individual, poblacional, en función a las decisiones en salud basadas en la evidencia. A nivel individual claramente mejora la calidad de la documentación clínica porque sugiere sinónimos preferidos y evita a aquellos que tienen, por ejemplo, errores ortográficos, sirve de sustrato para CDS en el momento preciso de la prescripción, al codificar las alergias con SNOMED-CT y codificar las sustancias y los productos comerciales con SNOMED-CT, se pueden hacer evaluaciones, identificar que ese paciente que le estoy por indicar un medicamento tiene registrado que es alérgico a ese medicamento. Por otro lado, sirve un gran soporte adecuado al intercambio de información, asegurando entonces lo que es la interoperabilidad semántica, permite su uso multilingüe y con un lenguaje amigable que le es fácil al médico. A nivel poblacional, claramente permite, al codificar los diagnósticos, identificar los problemas, las enfermedades prevalentes. Esto es muy útil al generar datos estructurados para todo lo que es investigación clínica y salud pública, al igual que para auditoría en salud, como es el caso del empleo de CIE-10 para el cálculo de los DRG. Por otro lado, todo esto evidencia una mejora en la calidad de atención, una atención más segura y costo efectiva a nivel del cuidado de salud poblacional. Simplemente ahora en las diapositivas siguientes es mencionar que todo esto que estamos diciendo está basado en la evidencia y a reportes internacionales de cómo mejora la calidad de atención, la eficacia y la gestión hospitalaria el empleo de estos estándares terminológicos y de los servidores de terminología. Vemos este artículo brasilero donde la implementación de un servidor de terminología en una plataforma de eHealth permitió mejorar la calidad de continuidad de cuidado en la gestión de servicios de salud, en este caso de un servicio de salud mental. También la notable incorporación de servidores de terminología en los
sistemas de soporte, la toma de decisiones mejora notablemente la seguridad del paciente al reducir los errores, como son la prescripción de un paciente alérgico, la prescripción de un medicamento que tiene interacción con un medicamento que ya viene tomando el paciente. Eso no sería posible si no estuvieran codificados con SNOMED dichos medicamentos. Otro ejemplo es, en este caso, en esta revisión, donde se habló que se pudo detectar que el empleo de los servicios terminológicos mejora la comunicación de tipo efectiva, mejora la calidad del cuidado, favorece la interoperabilidad semántica y genera conocimiento, como vimos, cómo el sistema de salud se va aprendiendo de sí mismo con la estructuración de los datos y la generación de conocimientos a partir de esa información estructurada. Este también es muy interesante, este artículo, ya que permite empoderar al paciente. El paciente está recibiendo medicamentos y desea reportar que presentó algún evento adverso, ya sea a través de una aplicación o un portal seguro. Estas reacciones adversas se encuentran codificados con SNOMED CT y por lo tanto esto puede posteriormente ser reutilizado o incluso incorporado si corresponde en los registros de la historia clínica. Y este registro de historia clínica entre aplicación del paciente e historia clínica claramente requiere una interoperabilidad semántica que es posible por el uso de esta terminología de referencia que es SNOMED. Y no podemos dejar de hablar en la era del Big Data, la gran cantidad de datos tanto estructurados como no estructurados que disponemos, que se denomina Big Data. La presencia de estos datos estructurados, en este caso con SNOMED CT, es de gran ayuda para posteriormente producir una analítica, es decir, Big Data, y que esos datos puedan eventualmente ser empleados en herramientas de inteligencia artificial que beneficien la atención de los pacientes, la atención poblacional y la detección precoz de enfermedades. Y me pareció también interesante esto, ¿por qué hacemos tanto hincapié en que son esenciales para la identificación y para garantizar la seguridad del paciente? No solo a nivel del empleo en CDS, sino también a manera de comparativo y saber cómo es la calidad de atención que estamos dando a nuestros pacientes. Existen múltiples indicadores de seguridad del paciente, estos son los principales que son avalados por lo que es la Agencia de Calidad e Investigación en los Estados Unidos en Salud. Tienen múltiples de estos indicadores y la mayoría requieren que los datos ingresados estén codificados con CIE-10. Es decir, si nosotros en nuestra institución, en nuestra red prestacional, queremos saber qué tipo de atención de calidad estamos brindando y determinaciones sucesivas para comparar antes y después de algún tipo de intervención, necesariamente necesitamos estas codificaciones internacionales. Y simplemente a manera de ir finalizando con este webinar, mencionar cómo en las historias clínicas de TIPS del hospital privado, a nivel de registro clínico, estamos empleando el servidor de terminología para codificar diagnósticos, procedimientos, complicaciones en los diversos ámbitos. En este caso son capturas de la historia clínica de vista internación, pero también a nivel de guardia, a nivel domiciliario, a nivel quirófano. Y como el registro, por ejemplo, en este caso una alergia, registramos que el paciente tiene una alergia a la penicilina y vemos que después le quisimos indicar ampicilina y nos surgió la alerta cruzada que nos informa que ese paciente tiene alergia a la penicilina. Eso sería muy difícil de lograr si no hubiera datos estructurados en la historia clínica mediante SNOMED que nos informe que ese paciente es alérgico a la penicilina. Claramente también lo vemos en nuestro sistema de base de conocimiento, donde las sustancias las podemos codificar utilizando SNOMED, tanto las sustancias como los productos comerciales, y esto es fundamental para lograr la descomposición de los medicamentos y la identificación, por ejemplo, de interacciones droga-droga, en fármacos que pueden estar constituidos por más de una sustancia. Como ya mencioné previamente, claramente es útil también en el ámbito quirúrgico, no solo para establecer la orden de internación para la cirugía, donde consignamos de manera estructural el diagnóstico del procedimiento, sino también para la confección de la hoja quirúrgica y finalmente para los diagnósticos y establecimiento finalmente del procedimiento postquirúrgico. Y siempre terminando la internación, confeccionamos una epicrisis, todos los datos de la epicrisis codificados utilizando CIE-10, y esto claramente sirve de sustrato como un compendio mínimo de datos básicos requeridos por DRG. Así podemos agrupar a nuestros pacientes internados en DRG, identificar si esos pacientes han tenido complicaciones, han tenido condiciones adquiridas en la hospitalización, si estamos viendo
pacientes muy complejos o poco complejos, evaluar el case mix de nuestra institución y comparar los 10 studies sobre consumo. Esto sería imposible, ese cálculo de la RG sería imposible si no tuviéramos codificados todos los componentes del epicrisis con clasificación internacional de enfermedades. Y por último, todo esto traducido en los tableros de BI y de gestión muy utilizados por todo lo que es el área de dirección y de gerencias, en donde todo lo que acontece en el hospital, en los diferentes módulos hospitalarios, como la información incluida, ha sido de manera estructurada, puede ser recabada y se pueden hacer comparaciones en función de los consumos por DRG, sobreconsumo, días de estadio, comparación entre pacientes pediátricos, pacientes adultos, diferentes instituciones entre sí y posteriormente establecer medidas referidas a tomas de decisiones y posteriormente evaluar los resultados a esas tomas de decisiones con la evolución de estos tableros de gestión actualizados a los datos relevados por los demás módulos. Es así que, de manera de ir concluyendo, podemos decir que en la actualidad la medicina no solo es una ciencia de la salud, sino también es una ciencia de la información, es decir, genera una gran cantidad de información, demanda una gran cantidad de información y requiere agregar y analizar una gran cantidad de información. Esta información, estos datos crecen cada vez más de manera logarítmica, y en ocasiones es imposible sea analizada por los procesadores comunes y requieren la analítica de Big Data. Es por eso que para poder manejar toda esta información y que el intercambio de información en salud sea adecuado y se mantenga la integridad y el significado, se empleen estos estándares terminológicos, y este servidor de terminología ofrece la posibilidad de aplicar estos estándares terminológicos de manera amigable, desde el encuentro con el paciente, su diagnóstico terapéutico y seguimiento, hasta que, como vimos, los tableros de gestión en donde los directivos pueden ver lo que está aconteciendo en su hospital o en su red prestacional, ver qué estamos produciendo y qué podemos hacer frente a eso que estamos produciendo, establecer medidas determinadas y posteriormente comparar los resultados. Por último, simplemente decir que en el futuro que está apuntando y que lo estamos viendo a la medicina personalizada, medicina con establecimiento de tratamientos específicos para ese paciente particular, lo que claramente requiere el ingreso de información estructurada y codificada para poder ser analizada en los más altos niveles de la analítica disponible hasta este momento. Muchísimas gracias por su atención y quedamos disponibles para la moderación ya de Tomás en cuanto a sus preguntas y sus comentarios, que realmente estoy segura que serán muy enriquecedores. Bueno, muy bien, Guadalupe. Excelente charla. Muy clara y con muchos ejemplos de aplicación y desde dónde surge la necesidad y hacia dónde apuntamos, ¿no? En eso, la verdad que sí, un orgullo ver el crecimiento de nuestra base de conocimientos vinculadas al servidor y bueno, cómo las aplicaciones que ha tenido el servidor claramente, en nuestro caso en el hospital, le hemos podido explotar y de alguna manera compartir con quienes somos partes del día a día en la gestión, ¿no? Vamos a avanzar con algunas preguntas que es importante compartir, que han ido compartiendo a lo largo de la presentación. Voy a arrancar con una que que hace referencia a cómo han podido resolver desde el servidor de terminología las posibles diferencias regionales que pueden llegar a haber en el lenguaje. Bueno, te la dejo a vos, Guadalupe, para que Eso es súper interesante, porque incluso más allá de las diferencias regionales, a veces que una institución hospitalaria a otro usan diferentes tipos de abreviaturas, y lo que una abreviatura para una institución puede ser diferente para otra. Incluso yo puedo decir MM, yo soy dermatólogo, y pensar que es mieloma múltiple, y exacto, viene un hematólogo y piensa que MM es mieloma múltiple, o yo melanoma, y un médico común piensa que estamos hablando de miembros inferiores, superiores. Entonces,
tenemos esas diferencias propias locales de las instituciones, diferencias también nacionales, que hemos visto porque nosotros afortunadamente tenemos mucha relación con clientes que están en Chile, que están en Paraguay y demás, y ellos usan en ocasiones descripciones de entidades, de enfermedades, que si bien el concepto es único, es diferente a la forma que nosotros hablamos en Argentina. Entonces, lo bueno es que nuestro servidor puede identificar, por defecto poner tal sinónimo como válido, no válido, preferido, pero después podemos colocar o identificar que tal sinónimo es válido o no válido para cierto cliente o para cierta región. Un ejemplo típico es que nosotros tenemos, y que quizá pueda tener relación después más adelante con hablando de lo que es la calidad, la intención del hospital privado de acreditar que estamos en el camino de la acreditación de Joint Commission. Hay un área de lo que es el manejo de información en salud para Joint Commission y que habla un poco del empleo de abreviaturas. Entonces, muchas veces hay clientes que dicen, no, yo quiero usar esa abreviatura, pero quizá en nuestro hospital decidimos que esa abreviatura no sea válida. Entonces, podemos decir que para el hospital privado en Argentina, HTA no sea válido porque queremos que los médicos escriban hipertensión arterial esencial primaria. No obstante, otro cliente puede ser que ese HTA en otro hospital o en otra región sí sea válido y se puede hacer esa diferenciación en cuanto a región y en cuanto a cliente. Entonces, es algo que es muy útil y lo usamos con frecuencia. Muy bien, genial. Quiero, vinculado con lo último que dijiste respecto a la interacción con las diferentes instituciones que hacen uso del servidor, esto de cómo un poco lo comentaste durante la charla. Hay una pregunta vinculada a esto que es cómo se maneja el equipo de codificación para interactuar con las instituciones, resolver las solicitudes y cómo es el feedback, ¿no? que se logra. Un poco lo contestaste, pero ¿cómo es esa relación que se logra a nivel interinstitucional? Exactamente, hay diferentes canales obviamente establecidos y protocolizados de cómo hay una interacción entre los clientes y TIPS, el servicio de implementación, el servicio de terminología, en donde a menudo nos llegan, tanto desde el primer momento cuando se está por implementar el servidor de terminología, ellos quizá identifican algún término que no encuentran, o mientras está la operación yendo al cabo de meses o años, de repente aparece una nueva entidad o de repente comienzan a decir un término de otra manera o ingresa un nuevo médico, esa institución que tiene otra forma de decir alguna palabra, entonces ya sea que al principio o al final nos emiten un listado de esas terminologías, quizá de uno o más términos, y nos solicitan que haremos ese concepto. Ante todo, fundamentalmente, nosotros vemos qué tipo de concepto es, si ya existe un servidor y sobre todo, como mencionaba, si válido, porque a veces nos piden que haremos diagnósticos como procedimientos o procedimientos como diagnóstico, entonces también nos es válido a nosotros después dar ese feedback al cliente para que entienda eso y quizás cosas que rutinariamente hacen de esa manera lo pueden empezar a modificar en su proceso, no porque para que se adapten a cómo nosotros hacemos las cosas, sino para que la documentación clínica sea la adecuada, porque si uno pone diagnóstico 2 puntos, apendicectomía, claramente esa documentación clínica no es correcta, sino que el diagnóstico es la apendicitis aguda y el procedimiento sí en este caso será apendicectomía, ya sea convencional o laparoscópica. Entonces, cualquier decisión que se haga, si nosotros decidimos agregar ese término, explicamos si ese término será un término nuevo o les aplicamos que lo agregamos como sinónimo, pero si por algún motivo nosotros no podemos, porque no se considera correcto desde el punto de vista estandarizado, agregar ese término de la manera que ellos nos están pidiendo, nosotros siempre le damos algún tipo de explicación y le damos las referencias a las bases internacionales que explican esta decisión, porque no es una decisión nuestra, sino claramente basado en estándares internacionales, y siempre puede haber un ida y vuelta y ellos nos pueden contestar otra cosa y nosotros volver a responder, o incluso a veces ha llegado momentos que se han armado reuniones sin ningún tipo de problema, porque todos estos tipos de intercambio nos ayudan tanto a ellos como a nosotros para crecer. Y sucede también puertas adentro, ¿no? Con la propia institución nuestra, sí, que recibimos a diario ese tipo de requerimientos, ¿no? Sobre todo a nivel de procedimientos, nuevas técnicas quirúrgicas. Exacto. No quiero dejar de hacer esta pregunta, me parece genial. Dice, bueno, excelente charla. En caso de tener una historia clínica electrónica propia, no creada respetando la terminología SNOMED, ¿cómo es posible integrar
la terminología SNOMED. Es una... sí, esa es la pregunta. Depende. Dale. Depende el tipo de historia clínica, obviamente. Quizás esa historia clínica electrónica no disponga de SNOMED, pero sí, por ejemplo, utilice clasificación internacional de enfermedades. En ese caso se pueden hacer los mapeos correspondientes a SNOMED. Si no dispone de ningún tipo de servicio terminológico, se puede establecer una integración entre esa historia clínica y el servidor de terminología, pero siempre, como hablamos, deben existir esas conexiones críticas, deben poderse establecer esa integración entre el servidor y esa historia clínica. Además es importante tener en cuenta que todos los datos que se cargan después quedan estructurados, entonces es muy difícil después, si uno tiene datos codificados de manera en texto libre, codificarlos después automáticamente a esos datos en texto libre, pero sí, obviamente en el mundo se está trabajando en lo que es el reconocimiento del lenguaje natural, en donde después quizás algún documento que sí esté en texto libre, mediante técnicas de inteligencia artificial y de lenguaje natural, tenemos la esperanza de que se puedan identificar esas palabras que inicialmente estén en texto libre y que se sugiera posteriormente una posible codificación. Pero mucho tiene que ver con el tipo de historia clínica de sistema de información que se disponga y si ese está adaptado para el empleo de diferentes tipos de estándares internacionales. Pero hemos tenido casos de clientes que no tienen nuestra historia clínica, tienen otra historia clínica y perfectamente se ha podido incorporar nuestro servidor a esas historias clínicas sin ningún tipo de inconveniente. Digamos, tenemos clientes justamente en Chile que lo han hecho de esa manera, incluso puede ser que una historia clínica no sea web, como algunos clientes que tenemos en Paraguay, se les ha incorporado este servidor de terminología web y no ha habido ningún tipo de inconveniente. Genial. Bueno, hay una pregunta, Guada, que un poco la contestaste recién. Dice, y otra pregunta, ¿es posible trabajar con procesamiento de lenguaje natural y SNOMED? La respuesta será que sí, y es casualmente lo que en todo lo que se está trabajando, y hay algunas empresas que ya disponen de ciertos preliminares en los cuales se puede hacer esa identificación, incluso a veces pueden hacer un barreo del texto, identificar acrónimos, acrónimos, si sugiere, bueno, acá pusiste HTA, quisiste decir hipertensión esencial primaria, así que eso es algo bastante beneficioso, claramente es un poco complicado y complejo desarrollar, pero es el futuro, es lo que se está buscando. Y eso quizás hacer mucho hincapié, porque es importante todo este tipo de webinars que ponen de manifiesto la importancia de los estándares terminológicos, de la importancia de HL7, la importancia de la digitalización de los datos en salud, porque cuanto más personas estén en conocimiento de esto, más personas se van a interesar en todos estos temas, van a empezar a investigar, y algo que realmente se necesita es analistas de datos en Argentina y especialistas en interoperabilidad, que es algo que nos podría solucionar todos estos problemas y que actualmente quizá no tenemos tantos como desearíamos. Hay una pregunta más teórica, Guada, que hace referencia a si la codificación en SNOMED reemplaza a la codificación en CIE-10. Creo que la respuesta no, te la dejo a vos, pero es como que una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? Son las dos, son complementarias. Ambas son necesarias, ¿no? Son habitualmente, claro, son suplementarias y según lo que uno quiera hacer. Claramente, debido a la gran granularidad, especificidad y los múltiples beneficios con múltiples aplicaciones que brinda SNOMED City, y que además es desde el gobierno, digamos, del Ministerio de Salud, con el gran esfuerzo que hizo Argentina por ser país miembro, claramente está estimulando la adopción de SNOMED City como un lenguaje de referencia para todos. Incluso están habiendo necesidades de empezar a efectuar recetas electrónicas utilizando también SNOMED City, entonces es algo que tiene mucho hincapié, y no solamente acá en Argentina, en Estados Unidos es ampliamente difundido, y es uno de los requerimientos para el Meaningful Use, usar SNOMED City, y te da muchos beneficios. Para otras situaciones no alcanza SNOMED City, porque es tan granular, es tan específico, que después cuando vos querés hacer un listado de enfermedades cardiovasculares, y vos lo tenés tan granular, es muy difícil para llevar estadística y reflejar eso en un tablero de gestión. Es muy difícil, necesitamos agregar la información para verlo en un tablero. Entonces, pero la posibilidad de tener mapeado SNOMED a CIE-10 permite convertir esta granularidad en algo más agrupado, más agregado, y ser reflejado en tableros de gestión. Por otro lado, queremos calcular DRG, en el caso de DRG necesita CIE-10, no utiliza SNOMED, entonces
si en la institución de cada uno se quiere trabajar en gestión con DRG, va a necesitar clasificación internacional de enfermedades. O, por ejemplo, tenemos otro cliente en Chile que el ministerio les obliga a reportar en CIE-10, entonces ellos pueden trabajar en SNOMED, pero al ministerio le tienen que reportar en CIE-10 porque es lo que está pidiendo en este momento. Entonces, a veces para responder a requerimientos no queda otra que emplear otras clasificaciones que no sean SNOMED. Perfecto. Hay otra pregunta que la verdad que me parece muy interesante. Me toca de cerca al cubrir un doble rol, como estar a cargo de un departamento de internado. Plantean, hola, bueno, dice que entró un poquito más tarde, muy buena la charla, y después pregunta si va a estar disponible, pero hace la pregunta es, en el gráfico circular de mejora continua, si uno quisiera acceder al servidor con las guías de práctica clínicas, cálculo, que se recomiendan en los diagnósticos, existe la posibilidad de que se pueda acceder. Bueno, nosotros casualmente toda la información vinculada a lo que nosotros llamamos guías de práctica clínica o protocolos están íntimamente vinculados a los términos casualmente que el médico ingresa en lenguaje natural, pero por detrás se codifican, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos varios, pero se me viene a la cabeza el siguiente. Si un paciente ingresa, por ejemplo, para una tiroidectomía total en el hospital, e ingresa por ya sea nódulos tiroideos, carcinoma de tiroides, bocio multinodular, cualquier sinonimia referenciando a lo que es la patología oncológica de tiroides. Melanoma también. ¿Cómo? Perdón. Melanoma también, el melanoma Claro. también. Eventualmente hay una guía de práctica clínica codificada para ese tipo de terminología asociada, que es la del manejo del postoperatorio de tiroidectomía total, en donde aparecen todas las recomendaciones y set de órdenes vinculadas a el manejo de la hipocalcemia, el manejo de la analgesia, el manejo de la hidratación, el manejo eventualmente si la necesita de para profilaxis durante la internación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a través de los términos que se cargan en el GIS, aparecen guías de práctica clínica vinculadas a través del mapeo que se genera gracias al uso del servidor. Y así es como vinculamos todas las guías de práctica clínica que tenemos en la institución para que el profesional tenga acceso rápido, eficiente, seguro a lo que el hospital o la institución pregona como un estándar, ¿no? En la atención. Así que, bueno, espero que esa respuesta haya cualquier cosita. Si no, si hace falta aclarar algo más, le pido a quien hizo la pregunta que lo agregue. Y algo, me parece algo relacionado a eso que también es interesante, como vimos, también tenemos sustancias codificadas con SNOMED, y esas sustancias que están codificadas también están asociadas a monografías referidas a esa droga, entonces uno puede acceder a esas monografías cuando codifica estructuradamente un medicamento y saber el tipo de sustancias, sus reacciones adversas y demás. Entonces, puede acceder a monografías referidas a sustancias gracias a esta codificación también. Perfecto. Bien. Y, a ver. Bueno, había una pregunta que estaba antes, pido disculpas, dice, ¿qué experiencia tiene el uso de la herramienta del servidor en la institución? Bueno, ya hemos dado algunos ejemplos. No sé, Guadalupe, si quizás queda alguno por contestar, bueno, algún otro tipo claramente, investigación segura, o sea, todos los residentes, los internos, los residentes que tienen que terminar sus especialidades y necesitan un estudio de investigación, obviamente avalado por el Comité de Investigación del Departamento de Docencia, y luego de su autorización se pueden efectuar usos secundarios, búsquedas de determinadas patologías o variables para que ellos puedan llevar a cabo esas investigaciones. También investigaciones conjuntas multicéntricas, como se ha hecho en el caso de COVID por parte del Servicio de Infectología, donde ellos han tenido que remitir estos centros multinacionales datos referidos a estas internaciones, y todos fueron obtenidos a partir de datos registrados con servidor de terminología. Sin duda también, por ejemplo, la identificación de ciertas condiciones adquiridas en el hospital, ciertas complicaciones que en algún momento quizá en la unidad de cuidados intensivos o determinadas áreas
se ha podido identificar que han crecido por algún motivo, entonces se centra en esa complicación, se identifica por qué ha crecido esa complicación, se establecen las medidas necesarias y posteriormente se evalúa si han sido buenas las respuestas o no a esas implementaciones, y claramente se pueden saber la cantidad de complicaciones o eventos adversos ocurridos porque los mismos se encuentran codificados, estructurados y pueden ser reutilizados, esa información. Genial. Hay una pregunta que espero la podamos interpretar bien por las dudas, es cómo se evalúan los costos del uso del servidor de Snowmed. Digamos, si uno, voy a contestar una partecita nomás, si uno intenta, digamos, justificar el uso de este tipo de codificación o el uso en realidad del servidor para mejorar la codificación, la explicación está en beneficios tanto en la micro, en la meso, en la macro gestión, en lo que hace a la gestión en salud, ¿no? Y cuando uno tiene la capacidad para poder disponer de la data en tiempo real y permite asimismo poder granular la información para decodificarla de una manera precisa, eso claramente redunda en beneficios, sobre todo por lo que recién explicabas, Guadalupe, de esto de no tener que disponer de un trabajo hasta manual de auditoría y de codificación para lograr los resultados, ojalá similares, pero sin lugar a dudas que van a ser mucho más remotos en cuanto a la obtención de resultados. Ya eso obviamente va a redundar en beneficios en cuanto a costos. Arranqué yo, pero que, no sé si querías decir algo más. También algo que hemos visto, obviamente, desde la implementación de los sistemas de alerta que necesariamente requieren SNOMED, como la identificación de alergias o interacciones medicamentosas, se ha visto que la implementación de estos sistemas han reducido mucho, o han evitado errores o casi errores médicos que claramente se traducen en mayores días de estadio, en complicaciones y en incrementos de los costos de manera significativa a nivel hospitalario. Incluso por ejemplo, en Estados Unidos se acontecen algunas ciertas condiciones adquiridas en el hospital que pudieran ser prevenibles, no te las pagan ni siquiera esos días de estadio. Entonces, de ahí el gran interés que tienen de poder identificarlos, y una forma de identificarlos utilizando estos estándares terminológicos. Bien, hemos tocado algunos temas durante la charla que hacen referencia a los componentes de la base de conocimiento. Ojalá en webinars sucesivos podamos adentrarnos, ¿no? Hemos charlado sobre CDCS, hemos charlado sobre DRG, bueno, son todas componentes de la base de conocimientos que ayudan a enriquecer la dinámica en el cuidado de la atención de pacientes, ¿no? Así que bueno, nada, creo que la charla que nos convoca hoy quizás no nos alcance para poder explicar esos detalles, pero simplemente Guadalupe algo explicó al comienzo durante la charla, esto del CDS, que son los sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas. Lo que hace básicamente es permitirle al paciente ser atendido en el marco de calidad y seguridad, obviamente brindándole herramientas al profesional que trata al paciente, estructuras de soporte que den alertas, por ejemplo, en este caso, ante situaciones que pueden llegar a ser potencialmente graves para el paciente. Por ejemplo, indicar un medicamento en una dosis que no corresponde, indicar un medicamento en el cual el paciente puede llegar a ser alérgico, etcétera, etcétera. Todo ese know-how que se dispone a través del sistema al profesional, obviamente tiene que tener una fuerte vinculación con el uso de este tipo de herramientas, tales como el servidor de terminología, que son los que posibilitan tener la información adecuadamente codificada para que el sistema la pueda comprender de alguna manera y ofrecer sugerencias conforme a las características del paciente. Y lo de DRG, entendido como grupos relacionados por diagnóstico, es esta suerte de clasificación o agrupación de enfermedades acordes a episodios de internación, como decía Guadalupe anteriormente,
que lo que busca es, de alguna manera, agrupar, por eso son grupos, ¿no? Agrupar enfermedades acorde a su similitud clínica y similitud en cuanto a consumo de recursos. Entonces es mucho más sencillo de esa manera realizar gestión en salud en el ámbito internacional. Y eso sin lugar a dudas se consigue solo y solo a través de lo que es la clasificación internacional de enfermedades. Así que imagínense que para alguien como yo, por ejemplo, que soy internista, es imposible acordarme la codificación de todo el CIE-10 utilizando herramientas tales como el servidor de terminología. Directamente escribo todo lo que yo considero en lenguaje natural, construyendo la epicrisis o carta de arte del paciente, y luego se puede calcular el DRG en base a esa información. Bien, esas eran las dos cositas que quería agregar por las dudas. Bueno, estamos casi en hora. Quiero tomarme estos minutitos para agradecerte, Guadalupe, de corazón, el Gracias a tiempo ustedes que la has invitación. dedicado. Gracias a Tecnoimagen y obviamente a nuestra casa, al Hospital Privado Universitario de Córdoba, que nos ha dado esta posibilidad para organizar este webinar. Y bueno, estar atentos a nuevas y futuras invitaciones con nuevos temas que espero que sean de interés. Agradecemos la participación de todos y las interesantes preguntas que han hecho al final de la charla. Guadalupe, te dejo la No, última palabra. muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer formar parte de de estas capacitaciones del hospital privado, porque implica que uno también tenga que volver a repasar muchas cosas y siempre termina aprendiendo más de lo que uno empezó sabiendo. Y siempre las preguntas que hace el público te hacen pensar y recordar cosas que quizá uno debería haber puesto en la presentación, pero si no se hacía muy larga, pero da la posibilidad de ahondar estas cuestiones que pueden haber quedado superficiales. Así que muchas gracias a todos por participar también. Bueno, muy bien. Hasta luego. Saludos y que también envíen la jornada. Muchas gracias a todos.